En 1889 se establece el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Esto por parte de las organizaciones defensoras de los trabajadores, conmemorando y recordando a esos mártires que dejó en 1886 las confrontaciones, las huelgas de estos trabajadores donde pedían se respetaran mucho de sus derechos. La represión llegó, capturaron a diferentes líderes y los judicializaron, unos con pena de muerte mediante la horca, otros con cadena perpetua y otros con grandes jornadas de trabajo duro para castigarlos porque se estaban manifestando. Y vemos que esas reclamaciones eran justas. Pedían entre ellas que sus jornadas laborales fueran de 8 horas, porque en esa época las jornadas iban hasta las 18 horas de trabajo. Duro, difícil. 18 horas de trabajo duro, arduo. Lo justo, esas 8 horas que estaban pidiendo. Esto pasó en el siglo XIX y hoy vemos en el siglo XXI que los trabajadores y sus organizaciones, ya hoy sindicales, reclamando también y defendiendo se respeten sus derechos. Vemos cómo le quitaron a la fuerza laboral, o a los trabajadores mejor, las horas extras, dominicales, festivos, nocturnas, que lo justo es que si las trabajan se les paguen, pero se les quitó, se les arrebató. Hoy dentro de la propuesta que vienen todas estas reformas que viene impulsando el gobierno, impulsan a que hoy los trabajadores desarrollen su actividad mediante jornadas por horas. Asimismo será su cotización por horas, llevando al punto de que sea casi imposible que se puedan pensionar, que puedan tener un descanso, una pensión, un respaldo por todo el trabajo dedicado a lo largo de su vida. Hoy las empresas y el gobierno debe reconocer que si no hay fuerza laboral, que si no hay mano de obra, por grandes que sean sus empresas, no tendrían razón de ser, no existirían, porque es gracias al trabajo, a la dedicación de la gente, del trabajador, que pueden sacar adelante su producción, sostener sus empresas, prestar un servicio. Es gracias a la mano de obra. ¿Y esto quién la presta? El trabajador. En vez de buscar día tras día de irle cerrando, de irle quitando oportunidades, desmejorar su calidad de vida, deberían pensar que sin ellos no existirían las grandes empresas, sus imperios no existirían. Hoy la gente se sigue manifestando y quizás para muchas personas no están de acuerdo con las protestas, pero en ocasiones son necesarias. En esa época, 18 horas de trabajo, si no fueran exigido mejorar sus condiciones, en este momento quizás estaríamos en las mismas condiciones. Cuando las políticas, las reformas, cuando los gobiernos en su proceder desmejora, lastima, maltrata al pueblo y en este caso al trabajador, sencillamente se debe manifestar.
Y estas manifestaciones que se han presentado en estos días en todo el territorio nacional. Algunos salen a criticar esa lucha, ese esfuerzo, ese sacrificio de muchos colombianos. Y es exigiendo algo para el bien de todos. La reforma tributaria no puede pasar, esa reforma tributaria que están proponiendo hoy el gobierno Duque, no puede pasar porque es lesiva, es infame, es cruel. Maltrata directamente al pueblo colombiano, a su gente, derrochando grandes cantidades de dinero, comprando 14 billones en aviones de guerra, 10.000 millones de pesos en camionetas blindadas cuando no se necesitan, 2 millones de dólares en tanquetas y armas y municiones para el SMAT, para que ataque y maltrate al mismo pueblo. 2,3 billones en alivios y subsidios a los grandes empresarios, incluyendo los bancos en nuestro país, mientras la gente está aguantando hambre, pasando hambre, necesidades, producto también incluido de la pandemia. 6.000 millones de pesos para el señor presidente salir todos los días a torturar a la gente a las 6 de la tarde, 1 hora. 6.000 millones de pesos. ¿Para qué sirve un programa de eso? ¿De qué sirve? 3.000 millones de pesos para intentar mejorar su imagen en redes sociales. Y muchos otros derroches, vendiendo lo nuestro, lo público, a precios pírrimos. Pero vienen a cargar a que sea el pueblo trabajador, los sectores más pobres, que mediante impuestos sostengan ese derroche que ellos han venido desarrollando por muchos años, por muchas décadas. Que el pueblo trabajador sea el que siga cargando ese peso, ese yugo, para ellos poder derrochar a manos llenas. Vemos hoy, por ejemplo, cuando Álvaro Uribe Vélez sale por las redes sociales insinuando, invitando a que la fuerza pública, soldados y policías hagan uso de sus armas de dotación contra el pueblo civil desarmado. Eso es cruel, eso es criminal. Lo mismo que pasó allá en el siglo XIX sigue pasando en este momento. La represión, no, saquen sus pistolas, sus galí, sus fusiles y disparen contra el pueblo para que no proteste, para que no reclame. Eso es criminal. Y la invitación a la fuerza pública es que no lo haga. Que no ataque de esa forma a su mismo pueblo, al que usted juró defender. Mira lo que sucedió con los falsos positivos. El que cumplió esas órdenes infames, hoy están judicializados y enfrentando duros procesos. Y el que dio la orden o quienes dieron la orden, no pasa nada. Al pueblo debemos defenderlo, a ese pueblo trabajador. No podemos caer en ese tipo de situaciones. Afortunadamente Twitter bajó esos mensajes de Álvaro Uribe Vélez en donde incitaba a la violencia, a la muerte de civiles. Es tan delicado, tan grave esa invitación, esa insinuación que hizo, esa orden, porque muchos la toman como una orden, que el mismo Twitter borró esa publicación. Hoy 1 de mayo, día no del trabajo, sino del trabajador, de la persona, de su lucha, de su esfuerzo, que sea un día para reflexionar, para que seamos un poco más conscientes de que las luchas, los paros, nadie quisiera hacerlo,
Nadie quisiéramos hacer parte de ellos. Pero que cuando la injusticia, cuando hay un gobierno cruel, que toda su represión va contra el pueblo, no queda otro camino. En vez de tomar armas, en vez de tomar o ir a la violencia, es protestar pacíficamente. En estas marchas, algunos desmanes de algunas situaciones que se presentan, desafortunadas, por supuesto, de vandalismo y de cosas por el estilo, pero también está demostrado que algunas ocasiones no falta el que aprovecha la oportunidad, pero está demostrado que en muchas ocasiones, por orden del mismo Estado, llegan infiltrados también de la fuerza pública, vestidos de civil con capuchas, a hacer desmanes, a dañar, a hacer vandalismo para justificar la fuerza por parte de ellos mismos. Seamos un poco más conscientes y en vez de defender unas ideas, una propuesta, una reforma infame que va en contra del pueblo trabajador, del pueblo, de la gente, estemos y seamos mucho más conscientes y coherentes y podamos respaldarnos y apoyarnos como pueblo. Hoy, 1 de mayo, conmemoración del Día del Trabajador.